Hola a todos. Gracias por regresar a nuestra historia llena de emociones hoy. Hay errores, que solo cuando todo se ha roto nos damos cuenta de cuánto nos hemos hecho daño unos a otros. Hay lágrimas que caen no para pedir perdón, sino para enfrentar el arrepentimiento que llega demasiado tarde. ¿Será suficiente ese arrepentimiento para sanar las heridas que hemos causado? ¿O todo ya está demasiado tarde? Si te gustan las historias familiares profundas y llenas de sentimientos, no olvides dar like, suscribirte al canal y dejar un comentario abajo para compartir tus emociones. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir contando esta historia. Y ahora, comencemos. La mañana pasó muy suavemente en la pequeña casa. La luz del sol temprano se filtraba por la ventana dejando trazos dorados sobre el suelo que aún conservaba el aroma de la noche. Tuvi seguía profundamente dormida, su respiración regular, con una mano suavemente apoyada sobre su vientre, como si estuviera abrazando lo más valioso para ella. En la cocina Alan ya estaba despierto desde muy temprano. Caminaba tan suavemente que casi no hacía ruido, temeroso de que el más pequeño sonido pudiera despertar a Tuvi. En la estufa, una pequeña olla de arroz con caldo burbujeaba suavemente el aroma del arroz recién cocido, mezclado con un poco de carne picada, y vegetales se dispersaba cálidamente. Alan cuidaba cada detalle. Recordaba claramente las instrucciones del doctor: comer de manera equilibrada, no saltarse comidas, evitar alimentos que pudieran estimular el corazón. Cada ingrediente que elegía era sencillo y limpio. Cada movimiento al revolver el arroz lo hacía lentamente, con paciencia, como si cada vuelta de la cuchara fuera una oración por la tranquilidad. Probó una cucharada, frunció el ceño y ajustó el sabor buscando un toque más suave. «Así está mejor para ti», murmuró. Cuando todo estuvo listo, Alan colocó el tazón en la mesa, cubriéndolo cuidadosamente para mantener el calor. Se apoyó en el marco de la puerta de la habitación y observó a Tuvi dormir un poco más. Su mirada se suavizó, llena de amor y preocupación, una sensación que nunca pensó que podría sentir con tanta plenitud en este momento. Poco después, Tuvi se movió. Abrió los ojos aún medio dormida, pero de inmediato se detuvo cuando el aroma del caldo llegó a sus sentidos. Una sensación de paz comenzó a llenarla. «Alan». Su voz aún estaba ronca, pero sus ojos brillaban. «¿Te levantaste tan temprano?» Alan se volvió y sonrió. «Me levanté para prepararte un poco de caldo». Le dio una silla para que se sentara, su voz suave. «El doctor dijo que necesitas alimentarte mejor. Un poco de nutrición, para que tú estés bien y el bebé también esté bien». Tuvi miró el tazón frente a ella con vapor saliendo suavemente. Levantó la vista y miró a Alan. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me siento tan feliz», dijo en voz baja mientras sus manos tocaban su vientre. «Con solo tener mañanas como esta». Alan no dijo nada, solo le pasó la cuchara. Se sentó frente a ella, su mirada fija en cada pequeño movimiento de Tuvi. Dentro de él, la preocupación por los peligros que podrían surgir seguía allí, pero en ese momento todo eso fue reemplazado por una promesa silenciosa. Protegería esa paz con todo lo que tenía. Fuera, el sol ya se había elevado un poco más. Dentro de la pequeña casa, el aroma cálido del caldo, el suave sonido de la cuchara chocando contra el tazón y una felicidad simple crecían silenciosamente junto al bebé en el vientre de Tuvi. La mañana pasó suavemente en la pequeña casa. El tazón de caldo seguía humeando colocado en el centro de la mesa, como si guardara la frágil paz de ese momento. Alan estaba sentado cerca de Tuvi. Tomó una pequeña cuchara de caldo
la sopló suavemente para que se enfriara un poco antes de acercarla a ella. «Come despacio», dijo con voz baja, profunda y suave. «No tienes que apurarte». Tubby lo miró un poco vacilante. Ni bien iba a decir algo, Alan sonrió con una mirada tan sincera que no pudo rechazarlo. Abrió ligeramente la boca y aceptó la cuchara de caldo. El sabor era suave, cálido y descendió por su garganta. No era sofisticado ni tan sabroso, pero de alguna manera hizo que Tubby sintiera su corazón calmarse de una manera extraña. «¿Está rico?», preguntó Alan. Tubby asintió, sus labios se curvaron hacia una sonrisa. «Está delicioso, pero no es por el caldo», dijo suavemente, «sino por esta sensación». Alan se detuvo. Él entendió lo que ella quería decir, pero solo guardó silencio y tomó otra cuchara. Cada movimiento era lento, cuidadoso, como si temiera romper algo muy frágil entre los dos. Tubby puso su mano sobre su vientre y miró distraída al patio frente a la casa. Pasó un momento antes de que hablara con voz muy suave. «Alan, sí, quiero regresar a la casa de papá». Alan detuvo su mano. No estaba sorprendido, pero su mirada se volvió un poco más seria. «¿Estás segura?», preguntó con suavidad. «Esa fue la casa que me causó dolor». Tubby asintió. «Precisamente por eso». Respiró hondo, su voz lenta pero clara. «Esa casa ha traído tanto dolor para mí, pero ahora ya no es mía». Se giró hacia Alan, su mirada más serena que nunca. «Será el lugar donde papá podrá vivir en paz. El lugar donde Lindo crecerá feliz. El lugar donde papá y mamá empezarán de nuevo después de haberse perdonado». Alan se quedó en silencio. La miró por un largo rato, no con una mirada preocupada, sino con un respeto silencioso. «¿No sientes que estás perdiendo algo?», preguntó. Tubby sonrió una sonrisa muy ligera. «No, siento que estoy dejando ir». Bajó la cabeza, su voz más suave. «No quiero seguir viendo esa casa como una herida. Quiero que sea la felicidad de papá». Alan dejó la cuchara y tomó su mano. «Eres más fuerte de lo que piensas». Tubby negó con la cabeza. «No, es porque ya no estoy sola». Miró su vientre y luego a Alan. «Tengo un hijo. Tengo a ti. Eso es suficiente». Alan levantó la cuchara de nuevo, su voz más suave. «Come un poco más. El camino por delante es largo». Tubby asintió. Comió una cucharada tras otra, sintiendo el calor esparcirse por su cuerpo, no solo por la comida, sino por la forma en que era amada. Fuera el sol ya había subido un poco más. En otro lugar, la vieja casa de papá Hung esperaba nuevos pasos. Ya no era un recuerdo doloroso, sino un hogar sanado por el perdón. Y aquí, en este momento tan común, Tubby comprendió algo. La felicidad no es aferrarse a lo que nos hizo daño, sino aprender a dejarlo ir para seguir adelante más liviana. El camino hacia la casa de papá Hung estaba lleno de sol ese día. Alan condujo más despacio de lo habitual, evitando cuidadosamente cada bache. Tubby estaba sentada detrás de él, un brazo rodeando suavemente su cintura, el otro sosteniendo una cesta de mimbre llena de verduras frescas, aún cubiertas por el rocío de la mañana. La brisa soplaba suavemente y de repente una extraña paz se apoderó de su corazón. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta, Tubby miró la casa familiar durante un largo rato. Este lugar que había guardado tantos recuerdos dolorosos, pero hoy se veía simple y amable, como si estuviera listo para recibir un nuevo comienzo. En el jardín, papá Hung estaba limpiando. Él se había subido las mangas y se inclinaba para barrer cada rincón. Al escuchar el ruido del coche, se volvió y se quedó paralizado al ver a Tubby. «Tubby». Su voz estaba llena de preocupación. «¿Por qué has venido aquí?
No es bueno que viajes tanto. Tubai bajó del coche con una gran sonrisa en su rostro. Pero papá Alan me acompaña. Levantó la cesta de verduras, su voz alegre como la de una niña. Te traje algunas verduras. El huerto está muy bien, todo está tan verde. Papá Hung miró la cesta, luego miró a su hija. Suspiró, pero su mirada se suavizó. Esta niña, siempre pensando en los demás. Alan estaba de pie junto a ella, asintió suavemente. Tranquilo, papá. Yo dejaré a Tubi aquí y luego me iré enseguida. No la haré caminar demasiado. Papá Hung miró a Alan, asintió con la cabeza, una aprobación silenciosa, llena de confianza. Desde dentro de la casa, la madrastra salió. Se detuvo en el umbral, su mirada vacilante al ver a Tubi. Un silencio breve pasó, y luego ella habló con voz baja y temblorosa. «Tubi, ¿estás bien?» Bajó la cabeza, su voz se quebró. «Mamá, lo siento, te malinterpreté, te hice sufrir mucho». Tubi no se apartó. Caminó hacia ella con una sonrisa tranquila y serena, sin rencor, sin forzar nada. «Estoy bien», dijo suavemente. «Solo quiero que papá tenga a alguien a su lado que lo cuide todos los días». Miró a papá Hung, luego a la mujer frente a ella. «Yo tengo a Alan para cuidarme. Eso es suficiente». La madrastra rompió a llorar. Se llevó la mano al rostro, secándose las lágrimas, asintiendo con la cabeza, constantemente. Lo sé, me equivoqué. Desde ahora cuidaré de papá bien. No lo dejaré solo más». Papá Hung se quedó en silencio. La mirada en sus ojos se volvió vidriosa. Nunca pensó que después de todo lo que su hija había sufrido, quien abriría el camino hacia la paz sería ella. «Entra», dijo suavemente. «No es bueno estar bajo el sol». Tubi asintió. Cruzó el umbral con el corazón liviano. La vieja casa ya no le causaba la opresión de antes. Ahora era el hogar de papá Hung de lindo, de una vida que se estaba reparando con perdón. Alan se quedó en el jardín observando en silencio. No entró. Solo sonrió discretamente. Él sabía hay lugares que ya no le pertenecen a Tubi, pero precisamente por eso, ahora ella está realmente libre para comenzar su propia felicidad. El jardín frente a la casa quedó en silencio cuando los tres se quedaron de pie, frente a frente. Tubi seguía allí con la cesta de verduras a su lado, su mirada tranquila, pero con ecos del pasado que aún no se desvanecían en su corazón. Papá Hung miró a su esposa. Su voz no era alta, pero sonaba profunda y pesada, como si cada palabra llevara consigo años de tensión acumulada. «Escúchame bien», habló lentamente sin mirar en otra dirección. «Si alguna vez vuelves a comportarte como antes, no esperes que te perdone». La mujer se quedó quieta. Bajó la cabeza entrelazando las manos, temblando. «¿Sabes?» La voz de papá Hung se quebró y sus ojos se enrojecieron. «¿Sabes cuánto hizo sufrir a mi hija?» Indicó a Tubi, con una mano sin reproches, solo con dolor. «Ella es mi hija. Tuve que ver cómo tragaba sus lágrimas, cómo soportaba cada día, solo por tus palabras de desconfianza y crueldad». Tubi negó con la cabeza queriendo detenerlo, pero papá Hung levantó la mano en señal de calma. Esta vez tenía que hablar hasta el final. «Puedo soportar el sufrimiento», continuó su voz más grave, «pero no permitiré que nadie haga sufrir a mi hija una vez más». La esposa rompió a llorar. Las lágrimas cayeron al suelo y ella sollozó. «Lo sé, me equivoqué. No me atrevo a pedirte que olvides, solo te pido una oportunidad para enmendar mis errores». Papá Hung la miró fijamente. Sus ojos ya no mostraban ira, solo agotamiento y dolor. «Oportunidad», dijo lentamente. «No es para que hables bonito, es para que vivas correctamente». Luego se giró hacia Tubi, su tono más suave. «No quiero que sufras más. Si algo pasa, dímelo».
Tubí se acercó y tomó su mano. Lo entiendo, papá. Su voz era suave pero firme. Ya no estoy enojada. Papá Jung asintió levemente. Luego volvió a mirar a su esposa, su tono serio pero menos pesado que antes. Recuerda bien. Ella ya ha sufrido lo suficiente. Si vuelves a hacerla llorar, esta vez no miraré atrás. La esposa bajó la cabeza profundamente. Lo prometo. Su voz se quebró. No dejaré que mi hija llore nunca más. El viento de la tarde sopló suavemente por el jardín. Nadie dijo nada más, pero en ese silencio se levantó una barrera no para dividir, sino para proteger. Tubí estaba en medio de ellos por primera vez, ya no como la que sufre, sino como la que es cuidada. La puerta se cerró tras Tubí y Alan. El sonido de la moto se alejó desvaneciéndose en el silencio de la tarde. En el jardín solo quedó la madrastra de pie inmóvil, con las manos caídas como si acabara de dejar caer algo muy importante. Ella caminó lentamente hacia la casa. La casa familiar de repente se sintió más grande y vacía de lo normal. Colocó la cesta de verduras de Tubí sobre la mesa de la cocina. Los racimos de verduras frescas aún olían a tierra, y al sol de la mañana un aroma sencillo que antes nunca había notado. Extendió la mano para tocarlas y de repente se estremeció. «¿Por qué fui tan ciega?», murmuró. Se sentó en la vieja silla de madera. Esa silla solía ser donde Tubí se sentaba a seleccionar las verduras, y ella le había gritado tantas veces. Esos recuerdos llegaron de repente sin previo aviso, sin piedad. La imagen de Tubí agachando la cabeza, soportando el dolor, las palabras crueles, las miradas llenas de desconfianza. Cada recuerdo era como una cuchillada en el pecho. Se cubrió la cara. Las lágrimas comenzaron a caer. Ya no eran lágrimas débiles para pedir perdón, sino un arrepentimiento verdadero y tardío. «¿Qué he hecho?», su voz se quebró. Ella no tenía la culpa de nada. Se echó a llorar. El sonido de su llanto resonó en la casa vacía, desnudo y doloroso. Recordó el momento en que Tubí estaba frente a ella sonriendo suavemente sin reproches. Esa calma fue lo que más le dolió. «Si aún me odiara, podría soportarlo», susurró. «Pero ella es más compasiva de lo que yo jamás fui». Se secó las lágrimas, se levantó y entró en la pequeña habitación de atrás. Esa era la antigua habitación de Tubí. Se quedó de pie en el umbral, sin atreverse a entrar. Solo podía ver la cama ordenada, la ventana donde antes entraba la luz del sol cada mañana. Todo estaba en silencio, como si la habitación aún estuviera esperando a alguien, pero esa persona había elegido seguir adelante. Se arrodilló ante la puerta de la habitación. Sus manos temblorosas apretaron el borde de su camisa. «Lo siento», dijo entre lágrimas. «Lo siento por no haberte protegido. Lo siento por dejar que mi egoísmo te hiciera daño». Fuera el viento de la tarde soplaba, arrastrando el sonido de las hojas crujientes. Ella entendió que hay errores que no se pueden borrar, solo se puede vivir toda la vida para compensarlos. Se levantó secándose las lágrimas. En sus ojos cansados por primera vez, apareció algo muy diferente: determinación. «Desde hoy», dijo en voz baja como un juramento hacia sí misma, «cuidaré de él, amaré a esa niña de manera silenciosa. No permitiré que nadie sufra por mi culpa nunca más». La casa permaneció en silencio, pero en ese silencio, un corazón que antes era ciego comenzaba a despertar. Y aunque tarde, ese arrepentimiento era real.
ngàn điều muốn hỏi. Từ ngày tôi lấy chồng, hai mẹ con ít hơn, bố lại thường xuyên đi nói linh lai. Tôi không biết bố đã nghe thấy những gì linh lai trong nhà này. Bố khẽ thở dài rồi hỏi con với chồng sẽ làm chuyện không giống đúng không? Từ khuôn mặt tránh xa ánh mắt của bố, trong tim tôi nói lên một nỗi buồn khó tả. Tôi sợ nếu nói hết bố sẽ mất ngủ nhiều đêm, sẽ lo lắng.